¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Son las 6:30 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos y aquí están las noticias del momento. Son las FARC las que faltan a la verdad. Gobierno de Colombia les responde a las FARC. Dijo que negociadores siempre supieron que al documento de 10 puntos sobre justicia transicional le faltaban precisiones. Polémica por nominación del gobierno colombiano junto a guerrilla de las FARC a Premio Nobel de Paz. La canciller alemana Angela Merkel, la más opcionada por manejo de crisis de refugiados en Europa. Mañana se conocerá el ganador. Respuesta del gremio azucarero de Colombia a sanción de Superintendencia de Industria y Comercio. Asegura que las acusaciones son falsas y que se demostró hasta la saciedad que nunca obstruyeron las importaciones. La Corte Suprema dijo que Iglesia de Colombia debe responder patrimonialmente por los daños morales ocasionados en los actos de pederastia. Se necesita mucho tiempo para explicar esto. Es el honor más grande en el campo de la literatura. La bielorrusa Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura 2015. La Academia afirmó que su obra es monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo. Noticias RCN con Carlos Lajud y Juan Eduardo Jaramillo. ¿Qué tal? Dura respuesta del gobierno de Colombia a las FARC. El jefe del equipo negociador dijo en La Habana que es la guerrilla la que falta, la verdad, en referencia a las versiones contradictorias sobre el acuerdo de justicia transicional. Al cierre de un nuevo ciclo de negociaciones, reiteró que Iván Márquez siempre supo que al documento de 10 puntos le faltaban precisiones. El comunicado del gobierno respondió a la guerrilla de las FARC. Son las FARC las que faltan a la verdad. Hubo un acuerdo plasmado en 10 puntos, pero respecto del documento más largo jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable. El jefe del equipo negociador del gobierno aseguró que minutos antes del histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, alias Timochenko, él mismo habló con Iván Márquez. Al documento le falta. Podemos firmarlo y entregarlo a los garantes en el entendido de que exige mayores desarrollos y en algunos casos precisiones. Incluso la calle precisó algunos puntos fundamentales que estarían considerados en el documento final. El alcance y las condiciones de las garantías frente a la extradición deben ser precisadas. De la Calle señaló que la delegación de la guerrilla de las FARC se negó a reunirse con el equipo negociador del gobierno para tratar este tema. De nuevo, un editorial del Wall Street Journal cuestiona el proceso de paz. La columna de opinión dice que el acuerdo se desborona, critica al presidente Santos y asegura que los colombianos ya no saben a quién creerle. La semana pasada, desde el mismo espacio, se calificó de dudoso el acuerdo sobre justicia transicional. Bajo el título El acuerdo de paz de Colombia se hace pedazos, la periodista Mary Anastasia O'Grady publicó una columna en el diario estadounidense The Wall Street Journal. O'Grady aseguró que los colombianos no tienen manera de saber a quién creer en referencia a las contradicciones sobre el pacto de justicia firmado en La Habana el 23 de septiembre. El artículo destaca que mientras el gobierno Santos ha dicho que el acuerdo sobre justicia todavía contiene cierta ambigüedad y que requiere más negociaciones, las FARC dicen que el tema está cerrado y que no hay nada más que discutir. La editorialista recordó que según la revista Forbes, las FARC tienen un ingreso anual de $600 millones por cuenta del narcotráfico, por lo que las condiciones que les ofrece el acuerdo son convenientes para la guerrilla. Esta negociación no es la primera vez que O'Grady escribe sobre el proceso de paz. Tras la firma del acuerdo de justicia en La Habana, publicó recientemente otro artículo titulado El dudoso acuerdo de Colombia con los terroristas. Mañana se conocerá el nombre del ganador del Premio Nobel de Paz 2015. La canciller alemana Angela Merkel sería la más opcionada por el manejo de la crisis de refugiados en Europa. Sin embargo, hay polémica por la nominación del gobierno colombiano junto a la guerrilla de las FARC, quienes también están entre los opcionados. Christian Harviken considera que el Comité del Nobel del Parlamento noruego podría darle un espaldarazo al proceso de paz en Colombia, otorgando al presidente Santos y a Timochenko el Nobel de Paz. Este proceso es quizás el que más posibilidades de éxito tiene en el mundo. Independientemente de lo que se piense de Santos y Timochenko, estos dos personajes han tenido el coraje suficiente para embarcarse en el proceso de paz. El director del respetado Instituto Internacional para la Paz recuerda que en otras ocasiones el Nobel ha sido entregado a quienes han participado en actividades terroristas.
El ejemplo más claro de un Nobel entregado a alguien que haya estado en actividades terroristas es Yasser Arafat. Para Harbiken, la principal favorita al Nobel 2015 es Angela Merkel. Merkel ha sido muy valiente en su defensa del tema de refugiados, a pesar de que ha recibido muchas críticas. El Papa, quien también estaría entre los 273 nominados, tendría menos posibilidades de ganarse el Nobel, debido a la posición de la Iglesia en temas como el matrimonio homosexual. Christian Harbiken predijo correctamente el año pasado que la ganadora sería la joven pakistaní Malala Yousafzai. La bielorrusa Svetlana Alexievich ganó el Premio Nobel de Literatura 2015. La Academia afirmó que el galardón distingue su obra, que es un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo. La obra polifónica de la periodista Svetlana Alexievich le valió el Premio Nobel de Literatura. La escritora de 67 años, nacida en Ucrania pero nacionalizada en Bielorrusia, recibió el galardón por su memorial Obra del Sufrimiento y de la Valentía. Lo que ha hecho es un logro extraordinario durante los últimos 40 años. Su libro Voces de Chernobyl, el único traducido al español, es uno de los más conocidos. Un relato de las personas que estuvieron en el desastre de la planta nuclear en Ucrania el 26 de abril de 1986. Es reconocida en el campo del periodismo por las entrevistas a los principales personajes de la era soviética y postsoviética, sus trabajos más importantes. Bueno, se necesita mucho tiempo para explicar esto. Es el honor más grande en el campo de la literatura. Es la primera comunicadora y la 14ª mujer en ganar este premio, que viene acompañado por $1.400.000. El gremio azucarero de Colombia aseguró que son falsas las acusaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio contra el sector. Advierte que la multimillonaria sanción contra Azocaña y 14 empresas azucareras por cartelización empresarial para obstruir importaciones de azúcar es ilegal porque incluyó hechos que no figuran en la investigación. Pablo Cáceres, apoderado del gremio, dijo que el proceso quedó demostrado hasta la saciedad que las importaciones nunca se obstruyeron. Al sector azucarero se le acusa de obstruir importaciones. El abogado de Azocaña, Pablo Cáceres, explica que en la investigación quedó demostrado lo contrario. El bloqueo de las importaciones de azúcar es un imposible jurídico. Y voy a decirlo por qué, y materialmente también. Lo entiende cualquier persona de entendimiento corriente. Es que en Colombia, según la ley, la importación de azúcar es libre. Libre es libre, sin obstáculos. Lo único que tiene que cumplir es con visto bueno del INVIMA, por razones de salud. Añade que en el proceso nunca se mencionan importaciones de Guatemala y El Salvador como objeto de investigación. A pesar de ello, el gremio fue sancionado por este tema. La realidad es que en la actuación administrativa no aparece en esos países por ninguna parte. No nos han dicho ni nos dijeron que existían pruebas para no importar ni de El Salvador ni de Guatemala. Eso no existe ni existe en la resolución. Yo no sé de dónde el superintendente en este momento dice, de dónde toma esa información. Enfatizó en que el superintendente fue más allá de sus competencias y entró en asuntos disciplinarios y penales. La Procuraduría y la Fiscalía tendrán que investigar si con esa decisión se ingresó a lo previsto en el Código Disciplinario o el Código Penal. El abogado indicó que sus clientes interpondrán todos los recursos legales. Congresistas de Cauca y Valle del Cauca alertan por el grave daño al empleo en el sector azucarero que provocaría la multa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Aseguran que la industria azucarera hace parte del tejido social de la región y que la sanción pondría en riesgo 190.000 empleos. Roy Barreras, jefe del partido de gobierno, anunció que citará al superintendente a debate de control político y que podría haber una moción de censura. RCN en el lugar de la noticia con Carlos Andrés Gómez. Carlos. Buenas tardes. Son contundentes las reacciones de los parlamentarios de estos departamentos con producción azucarera. Van desde el llamado a un debate de control político al superintendente de Industria y Comercio hasta la preocupación por la pérdida de 190.000 empleos que genera la cadena productiva del azúcar en esta región. La bancada parlamentaria del suroccidente del país llamará a debate de control político al superintendente de Industria y Comercio para que explique por qué impuso una sanción tan gravosa que pone en riesgo a todo el sector azucarero. Las multas tienen un sentido, que es aleccionador, pero cuando una multa destruye al sujeto multado y acaba con toda una institucionalidad, pues hay que preguntarse cuáles son las razones para semejante decisión inédita, insólita
y verdaderamente desproporcionada a juicio de los expertos. Los congresistas de la región esperan que en el debate citado el superintendente considere reversar la sanción. En la Constitución colombiana la figura del control político, que cuando es satisfactorio termina por resolver los asuntos y cuando no lo es termina en moción de censura. Pero lo que más preocupa a los congresistas es la crisis social que se desencadenaría en toda la región tras el golpe al sector cañicultor. ¿Qué va a pasar con esa industria en el Cauca y en el Valle? Ahí hay 190.000 empleos en riesgo y la región no puede simplemente quedarse callada mientras se pone en riesgo el empleo en zonas muy complejas, porque son las zonas del conflicto. Y es tal vez el único clúster que nos está dando un empleo formal en esas zonas y yo de verdad quedo muy preocupado. El presidente del Congreso citó a los senadores y representantes de las regiones con producción azucarera a una reunión extraordinaria en su despacho el próximo martes. Los congresistas afirmaron que también se vería gravemente afectado el sector panelero de toda esta región. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN Popayán. Carlos, gracias en Popayán, buenas tardes. Y a estas voces se sumaron las de congresistas, exministros y otros líderes políticos. Coinciden en que la sanción de la superintendencia es exagerada y pone en jaque la industria azucarera del país. Nosotros en el Valle del Cauca y en la región del Pacífico solamente podemos rechazar esa sanción porque va a afectar el empleo, porque va a afectar la economía de una región, porque va a crear zozobra e inseguridad jurídica y porque va a desestimular unas inversiones que venían adelantándose en el Valle del Cauca y a nivel nacional por parte de un sector productivo importante de Colombia. Prácticamente quiebran el sector azucarero, son más de 260.000 empleos, casi 1 millón de personas. Cada empleo del sector azucarero genera 7 empleos indirectos, de manera que ponen en peligro todo el suroccidente del país, el Valle y el Cauca profundamente azotados. Y uno se pregunta, ¿y por qué entonces este afán como de acabar realmente con una industria que al país le aporta crecimiento, exportaciones, empleos y sin duda el desarrollo también del campo colombiano? Estamos hablando de 47 municipios en el país, de cerca de 20.000 o más trabajadores directos, de 250.000 paneleros que también sufren por este deterioro en la industria del dulce en Colombia. Luego el impacto es un impacto muy grande en unas condiciones de competencia internacional muy difíciles. Las sanciones tienen que consultar el entorno de los sancionados, su realidad económica y definir si son efectivamente proporcionales, si son graduales y si son progresivos. El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció sobre los efectos de la sanción contra el gremio azucarero. Advirtió que la empresa privada es la mayor generadora de empleo en el país y que las consecuencias pueden ser muy graves. No cabe en la cabeza que acusen a los ingenios de obstruir importaciones. Por favor, hay que poner cuidado con la empresa privada. La empresa privada es lo único que genera empleo de calidad, que ayuda a superar pobreza. La empresa privada no es un fin, la empresa privada es un medio para que el país pueda resolver los problemas de su tejido social. Y hay otro departamento que resultaría gravemente afectado por esta sanción de la superintendencia, el Cauca. Allí son 4 ingenios azucareros y miles de empleos que quedan en vilo en una región que además es vulnerable por cuenta de la situación de orden público. Algunas de las referencias que permanecen para muchos de municipios en norte del Cauca es que han sido tradicionalmente azotados por la guerra. Sin embargo, también comparten una industria que ha sido la base del desarrollo. Ingenios azucareros que generan miles de empleos formales. Ingenios como el ingenio del Cauca y la Cabaña han generado durante años el único empleo que hay en, por ejemplo, Miranda, Corinto, que son zonas muy afectadas por la guerrilla históricamente. Preocupa a los dirigentes gremiales que la drástica sanción de la superintendencia genere una crisis humanitaria en un departamento ya vulnerable por temas de orden público. Pues habría un desplazamiento inmediato hacia las principales ciudades. Creemos que la paz solamente se alcanza con la sustentabilidad social, la rentabilidad social que genera precisamente una industria como la azucarera en el país. Representantes de industriales y agricultores creen que la crisis de desempleo podría cruzarse con el momento de la desmovilización tras el proceso de paz, en donde justamente lo que se necesita es generar puestos de trabajo. Si nosotros terminamos con las pocas empresas que hay en estas regiones, ¿en qué vamos a emplear a estas personas? Y se va a generar seguramente más problemas de seguridad en esas regiones. Hay que actuar en consecuencia, hay que ser coherentes con el momento político que exige y que vive en este momento Colombia. Y es que para los ingenios del Cauca esta multa significa más de la utilidad neta que registran al año.
Histórica condena judicial contra la Iglesia Católica por abusos sexuales a menores. La Corte Suprema de Justicia dijo que las diócesis deben responder patrimonialmente por los daños morales ocasionados en los actos de pederastia. El alto tribunal agregó que los obispos deberían pedir perdón. La Corte Suprema considera que lo que hagan los sacerdotes debe ser asumido por la Iglesia Católica como institución. No duda de que el oficio sacerdotal es un encargo público eclesiástico y quien lo desempeña lo hace a nombre de la iglesia a la que pertenece. Dice la Corte que los daños morales por abusos sexuales deben ser indemnizados por la Iglesia Católica. De manera que la responsabilidad civil del ejercicio abusivo de ese ministerio es institucional de la organización religiosa, por lo que la iglesia tiene la obligación legal de reparar los daños que un clérigo causa a sus feligreses. El alto tribunal dice que el obispo del lugar donde se presenta un caso de abuso sexual debe pedir perdón a la comunidad religiosa. Reconocer públicamente el menoscabo causado a la confianza de los creyentes en la religiosidad, pedir perdón, brindar apoyo espiritual a las víctimas. La primera indemnización en firme contra la Iglesia Católica debe ser de 800 millones de pesos. Hola, tiempo de los deportes. Entre hoy y mañana se juega la fecha 9 de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Francia 2016. La gran sorpresa de la jornada fue la derrota de Alemania, que es el líder del grupo D. España e Inglaterra estarán disputando sus partidos mañana. Nos vamos a las acciones. Portugal 1, Dinamarca 0. El único gol del compromiso, aquí João Moutinho, al minuto 66. Gran jugada, definición dentro del área para Moutinho en la selección de Cristiano Ronaldo. Nos vamos ahora, Irlanda 1, Alemania 0. El único gol del compromiso, Shane Long, al minuto 60. Nada pudo hacer el portero Manuel Neuer. Y así perdió Alemania, que igual sigue de líder con diferencia de 1 punto. Las eliminatorias suramericanas rumbo a Rusia 2018 también comenzaron. En Barranquilla, Colombia le ganó a Perú. Uruguay sacó una histórica victoria frente a Bolivia en La Paz. Argentina frente a Ecuador cierra la jornada. En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, aquí llegó el primero. Fue este hombre, Teófilo Gutiérrez, al minuto 36. El hombre de la casa de Barranquilla es Junior, también ex River Plate. Ahora juega en la Liga de Portugal. De cabeza, una habilitación de Zapata y Teófilo marcó el primero. Y después, ya en el segundo tiempo, cuando se acababa el compromiso, una salida rápida, pase del señor Juan Guillermo Cuadrado, solo Edwin Cardona por la banda izquierda, y allí la definición del hombre del Monterrey de México fue al minuto 95, segundo gol de Cardona, primero en las eliminatorias, ya lleva 2 con la camiseta amarilla, hombre de confianza de José Néstor Pequerman. Pasamos ahora al Hernando Siles de La Paz. Aquí llegó el primero, Martín Cáceres, al minuto 10, jugador que pasó por la Juventus de Turín, y después fue Diego Godín el que metería el segundo gol. Ya lo vamos a ver al minuto 69, aquí está de cabeza en el segundo palo. Así quedó las acciones, Bolivia 0, Uruguay 2. Lionel Messi deberá ir a juicio bajo la acusación de fraude fiscal de 4.1 millones de euros. El juzgado de Barcelona pide 1 año y 9 meses de cárcel para el delantero argentino por 3 delitos contra la hacienda pública. El padre del jugador de la selección albiceleste y del equipo catalán también está acusado. De 3 delitos contra la hacienda pública es acusada la estrella del Barcelona y de la selección argentina, lo que le daría 22 meses y 15 días de cárcel a petición de una abogada del Estado español. Según la Oficina de Hacienda, las faltas tributarias las cometió Lionel Messi entre los años 2007 y 2009 y que tanto él como su padre, Jorge Horacio Messi, deben ser llevados a juicio. Por ahora, un juzgado de Barcelona le abrió juicio oral a los dos, aunque un fiscal defiende a Lionel afirmando que el delantero no sabía del fraude y que la culpa de esta evasión es de su padre. La justicia española confirmó que tanto Lionel como Jorge Horacio han colaborado dando información y abonando voluntariamente los pagos de la totalidad de lo que se les acusa en tema de fraude.
La Fiscalía pide 18 meses de prisión para el padre de Lionel y la cancelación de una multa por 4.1 millones de euros a Hacienda. Con la suspensión por parte del Comité de Ética de la FIFA, Joseph Blatter, y al máximo mandatario de la UEFA, Michel Platini, por las investigaciones de corrupción, el camerunés Issa Hayatou, vicepresidente más veterano del Comité Ejecutivo de la entidad, asumirá el cargo como presidente en funciones. La sanción por el momento es de 90 días mientras transcurre el proceso donde ambos están involucrados por gestión desleal y abuso de confianza en celebración de contratos donde participaron, y se habla de una cifra cerca a los 2 millones de euros. La sanción para Platini y Blatter puede ampliarse por 45 días más si se considera necesario. En el ATP 500 de China, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic clasificaron a los cuartos de final del torneo. El número 1 del mundo continúa con paso firme y dejó en sets corridos al local Cezanne en sets corridos por 6-2 y 6-1. En solo 55 minutos en cancha, no le tiene récord ahora de 26 victorias y ninguna derrota desde que debutó en el certamen. El próximo rival de Djokovic será el estadounidense John Isner. Todo en deportes. Nos vamos hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Una feliz noche para todos. Un abrazo.